Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar nuestro proyecto 2 del curso de Big Data 2. Somos Sebastián Galindo, Diego Castañeda y José Antonio Ramírez. Y nuestro caso de uso o caso de negocio es que nosotros vamos a utilizar el API de Twitter para poder consumir tweets en tiempo real, ¿verdad? A través de su API y mediante un flujo de extracción de datos con Apache NiFi y luego un posterior análisis con Python y Tableau, vamos a sacar conclusiones acerca de lo qué es lo que se está diciendo actualmente sobre los candidatos presidenciales para las elecciones 2023 en Guatemala. Para el consumo del API de Twitter, nosotros utilizamos el API versión 2, ¿verdad? Y como nosotros estamos obteniendo información sobre los candidatos presidenciales, pues creamos ciertas reglas para poder filtrar si los tweets están hablando sobre ciertos candidatos. No pusimos todos los candidatos, pero digamos que están los principales o tal vez los más relevantes. Y entonces tenemos a los candidatos como Samuel Morales, Carlos Pineda, Sandra Torres, Manuel Villacorta, ¿verdad? Y agregamos aquí nuestras reglas para poder buscar. Luego, con ya las reglas establecidas, ya usamos un search stream, así se llama en Twitter, para poder buscar en base a nuestra cuenta, ¿verdad? Nuestro API que está asociado a nuestro token, poder venir y hacer búsqueda en tiempo real de los tweets que estén ingresando que cumplan con estas reglas, ¿verdad? En general, para nosotros va a significar que tengan por lo menos el nombre de los candidatos presidenciales y eso para nosotros va a ser de que están hablando de ellos. Eh, entonces hicimos eso para la parte de la configuración de Twitter y poder extraer la data y ahorita les vamos a mostrar cuál es el flujo que manejamos en Apache NiFi. Buenas noches, como comentaba Sebastián, primero lo que realizamos fue utilizar un procesador que recolectaba la información de Twitter utilizando la versión 2 del API y luego de esto los datos pasaron a un componente que se llama Evaluate JSON Path. Este componente nos permitió parsear, recibir el JSON de lo que venía haciendo Twitter. Luego, a partir de esto, creamos atributos para luego volver a crear o a escribir un JSON, pero exclusivamente solo con los atributos que necesitábamos para realizar nuestra inferencia en las elecciones de Guatemala. Luego aquí, ese es un ejemplo que muestra Sebastián, es un ejemplo del JSON ya solo con los atributos que necesitamos, donde viene la información del tweet, a qué hora se creó, el lenguaje y otros campos. Solo adicional, también queremos mencionar que aquí se están generando estos documentos en tiempo real según se van consumiendo aquí en el flujo. Continúa. Y luego de la creación de este JSON, el flujo se parte en dos. Por un lado tenemos una escritura, como acaba de mencionar Sebastián, de forma local, a un JSON que se escribe en un directorio en nuestra máquina. Y luego en el otro flujo, pues tenemos convertimos este JSON a un insert de SQL para poder escribirlo en un servidor que está montado de manera local de Postgres, toda la información. Ya con estos datos podemos realizar inferencias y conclusiones por medio de gráficas. Aquí voy a mostrar nuestra base de datos, ¿verdad? Entonces, esta sería nuestra tabla. Nuestra tabla se llama Twitter. Actualmente tenemos 287 datos. Sabemos de que es una base relativamente pequeña, pero si continuáramos el proceso de extracción de data, pues podríamos sacar mejores datos sobre esto. Como mencionaba José Antonio, tenemos la fecha, tenemos en qué lenguaje están escritos y tenemos el texto de el tweet. Cabe recalcar de que la mayoría son retweets, ¿verdad? Pero igual creemos que esta es una parte importante porque también a través de esto es que la gente expresa o quiere compartir algo sobre un candidato presidencial. Luego de eso, de obtener la data, ¿verdad? Nosotros la descargamos en CSVs y nos fuimos a un pequeño script de Python en donde utilizamos una librería de Python que se llama Sentiment Analysis Spanish
Y esto lo que nos sirve es poder detectar o hacer análisis de sentimientos sobre los textos que están en los tweets, ¿verdad? Y en este caso, mientras el valor sea cercano a 1, es que la respuesta o el texto es positivo, y mientras más cercano a 0 esté, es que el sentimiento es negativo. Entonces, a través de este pequeño y simple script, nosotros y a través de un data frame agregamos este valor de sentimiento a nuestros datos, ¿verdad? Para saber si el tweet que estamos viendo tiene en general un sentimiento positivo o negativo. Posteriormente, esta data fue la que ingresamos a un tablero para su análisis. Para esta última parte se utilizó Tableau Public porque puede hacer consumo del CSV generado por la tabla de Twitter. Para la inferencia de estos datos se realizaron tres diferentes gráficas. Uno con los datos del último CSV que teníamos la comparación del conteo de tweets que se había realizado junto con el tag de la regla que encapsulaba el nombre o el contenido del tweet como para uno de todos los candidatos que se nombraron. Y tenemos aquí el resultado de que la mayor cantidad de tweets que se pudieron obtener por medio de streaming hablan del candidato de Carlos Pineda, con aproximadamente 100 tweets. Y el último candidato, que es Bernardo Arevalo, tenemos una cantidad de únicamente 5 tweets. Para la segunda gráfica, se quiso comparar el sentimiento generado por el script de Python hablado anteriormente. Y este sentimiento, como se manejaba, como se platicó anteriormente, es que entre mayor sea el número, mayor y cercano a 1, es mejor el sentimiento, es un sentimiento positivo, y entre más cerca esté a 0 es un sentimiento negativo, hablado en español, por supuesto. Y tenemos que Manuel Villacorta es el que posee el mayor promedio de sentimientos en los tweets platicados de Manuel Villacorta. Sin embargo, sigue siendo un número bastante bajo porque llega a un promedio máximo de 0.22, lo cual relativamente no es tan alto, sino que sigue siendo un promedio bastante bajo. Y sigue en picada con los demás candidatos. Y por último, tenemos la cantidad de caracteres total por candidato, teniendo de nuevo otra vez esta gráfica lo que establece es la cantidad de caracteres que se tienen por todos los tweets de este candidato. Y miramos que los candidatos como Carlos Pineda y Edmond Mulet tienen la mayor cantidad de caracteres hablados en sus tweets, por lo tanto se habla mucho más de estos dos candidatos que de otras personas que, a pesar de tener el mejor promedio en sentimiento como Manuel Villacorta, lo que se habla en sus tweets es mucho, mucho menor a lo que se habla de otros dos candidatos, siendo estos los tres análisis gráficos que se realizaron en Tableau. Eso es todo. Muchas gracias.